Hola querido amigo, querida amiga que me está viendo en este momento. En esta ocasión quiero compartir contigo un tema muy importante y es: ¿eres realmente agradecido con Dios? En muchas ocasiones nos encontramos con personas que mencionan a Dios en cada momento, tienen la palabra de Dios en su vida, agradeciendo a Dios por la vida que le han dado, por sus hijos, por su familia, agradecen a Dios por cada logro y eso es algo muy bueno, ¿cierto? Pero esas mismas personas que le agradecen a Dios con sus labios, con sus vidas lo están desagradando. De este tipo de personas está lleno el mundo. Muchas veces creemos que al profesar a Dios con nuestros labios, eso es suficientemente para agradarlo. Pero quiero recordarte hoy lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. También quiero compartirte este mismo versículo, pero en otra versión, que es la versión de la Biblia de las Américas, que nos habla lo mismo, pero de una manera un poquito más clara. Dice: entonces dijo el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Qué quiere decir Dios en este versículo? Hay una clase de personas que glorifican a Dios con sus labios, pero su vida le desagrada. Un ejemplo bastante sencillo que se puede aplicar a este versículo es cuando un esposo le dice a su esposa que la ama, tiene detalles bonitos con ellas. Él le dice palabras muy bonitas, tiene gestos cariñosos, abrazos. Y no solo eso, también le da detalles, está atento a las fechas especiales, pues el esposo que muchas mujeres quisieran tener. Pero este mismo esposo que obra de esta manera tan especial, aparentemente con su esposa, es el mismo hombre que le dice las mismas palabras, le da las mismas caricias y tiene los mismos detalles con otra mujer. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo se sentirá la esposa cuando se entere de lo que hace su esposo? De que esa manera tan especial en cómo la trata él a ella, también lo hace con otra mujer. ¿Será que esta mujer, si realmente ama a su esposo de verdad, se va a sentir feliz por esto? Sabemos que no. Sabemos que la tristeza va a albergar su corazón y lo más probable es que esta mujer ya no quiera continuar con ese matrimonio. Pues así sucede cuando nosotros con nuestros labios honramos a Dios, incluso llevamos ofrendas a Él, pero en nuestras vidas llevamos una vida que le desagrada. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que intentaron agradar a Dios a su manera, pero no a la manera que Dios esperaba. Hoy te quiero compartir 3 ejemplos, pero hay muchos. El primer ejemplo que te quiero compartir lo encontramos en Génesis 4, del 2 al 5, y es el ejemplo de Caín. Dice la palabra de Dios que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Recordando que Caín era labrador de la tierra, ¿cierto? Y su hermano Abel, pastor de ovejas. Entonces dice la palabra de Dios que Caín le trajo del fruto de la tierra a Dios como ofrenda. Y Abel trajo el primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró con agrado Jehová a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín se entristeció, se enojó, pensó que Dios era injusto. Pero, ¿cómo Dios va a desagradarle algo cuando Él ya no ha explicado lo que espera de las personas? Ya Caín sabía cuál era la ofrenda que Dios esperaba. Caín sabía que la ofrenda que Dios pedía era un sacrificio de los mejores animales. Porque este sacrificio representaba más adelante la muerte de Jesús en la cruz. Él, al ofrecer verduras, al ofrecer del fruto de la tierra, no estaba ofreciendo una ofrenda que realmente representara a Cristo. Caín ofreció lo que se le dio la gana y por ende no agradó a Dios. Dios nos dice explícitamente qué espera de nosotros y nosotros no podemos ofrecerle lo que nosotros nos parezca o lo que nos parezca más cómodo. Asimismo encontramos el segundo ejemplo y es el ejemplo de los hijos de Aarón. En Levítico 10, del 1 al 2 podemos ver: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Este fue aún más radical. Dios había dado instrucciones precisas de cómo debía ser el servicio en el templo cada día. Dios había dado instrucciones precisas de cuál era el fuego que ellos debían presentar. Pero ellos no obedecieron a la palabra de Dios. No siguieron las instrucciones que Dios había dicho por medio de Moisés y de Aarón, sino que ellos tomaron un fuego extraño, un fuego que Dios no les mandó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fueron consumidos en ese mismo momento. Y ahora te voy a compartir el tercer ejemplo, y es el del rey Saúl. En 1 Samuel 15 podemos encontrar la historia de Saúl. Y es que Dios había dado instrucciones precisas a Saúl al momento que fuera a enfrentar a los amalecitas, que eran sus oponentes en ese momento. Dios les había dado instrucciones precisas de que no debían dejar nada vivo, ni animal, ni en ninguna persona. Él había dado las instrucciones precisas porque Dios es sabio y Dios sabía por qué no podían coger botín de los amalecitas. Dios sabía por qué no podían dejar vivo a nadie. Pero Saúl no hizo caso a Dios. El versículo 19 dice: porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ahora miren atentos a la respuesta de Samuel, porque Saúl dio como excusa de que habían dejado vivos a algunos de los mejores animales porque ellos tenían la intención de ofrecer sacrificios. Pero Dios le había dicho explícitamente que mataran todo animal, que no dejaran nada vivo. Ellos, queriendo ser más sabios que Dios,
quisieron dejar animales vivos para ofrecer un sacrificio. Miren la respuesta de Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos cómo Dios desechó a Saúl como rey, porque no obedeció las instrucciones precisas que Él le había dado. Aquí he podido dar 3 ejemplos de personas que quisieron ofrecer a Dios algo que Dios no había ofrecido, pero que se negaron a dar lo que Dios había pedido. Aunque ellos ya sabían qué era lo que Dios esperaba de ellos, ellos quisieron hacer la voluntad de Dios a su manera y no a la manera que Dios esperaba. Asimismo, hoy en día estamos nosotros buscando agradar a Dios, no como Él nos los indica en su palabra, no como Él nos los ha enseñado desde el principio, sino que cada persona busca agradar a Dios de la manera que mejor le parece, de la manera más cómoda, de la manera en cómo le conviene. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, realmente desagradamos a Dios. No es agradecer a Dios simplemente con los labios. No es ofrendarle a Dios lo que nosotros queremos. Es darle a Dios lo que Él nos dice. La palabra de Dios es la luz que alumbra nuestro camino. Si nosotros no tenemos el deseo de estudiarla y de aprender de ella, no vamos a saber nunca si lo que nosotros le estamos ofreciendo a Dios le agrada o no le agrada. Tal vez estemos desagradando a Dios pensando que lo estamos agradando. El versículo que leía inicialmente dice: pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cómo sé yo si mi corazón está lejos de Dios? Si no tengo deseos de estar en la presencia de Dios, si orar para mí es fastidioso, es cansador, si leer la palabra de Dios para mí es aburrido, no tengo tiempo, si no tengo interés de conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida a través del estudio de su palabra, puedo estar completamente seguro de que mi corazón está lejos de Dios. Y sigue diciendo el versículo: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Queremos agradar a Dios como nos enseñaron nuestros padres, como lo hemos vivido toda la vida. Pero puede que lo estemos haciendo de la manera incorrecta. Desde que estamos pequeños, la mayoría de las personas se nos enseña que debemos orar, que debemos ir a la iglesia y que debemos pedir perdón cuando hacemos algo malo, cuando nos portamos mal. Eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Pero, ¿qué si solo se limitan a eso? Son de los que su temor de Dios es solo algo que han aprendido de los hombres. Es algo que solo en parte es cierto de lo que Dios espera de nosotros. Y digo en parte porque Dios no espera solo eso de nosotros. Dios espera más de nosotros. Quiero decirles algo, a veces nosotros nos conformamos con agradar a Dios en parte. Pero cuando agradamos a Dios en parte,
terminamos es desagradándolo. Volviendo al ejemplo de Caín, Dios pedía un sacrificio. Dios pedía una ofrenda como sacrificio. Caín dio una ofrenda, pero no dio un sacrificio. Lo que quiere decir que Caín obedeció en parte. Lo mismo los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ellos obedecieron en parte. ¿Por qué? Porque ellos cumplieron ese día en el servicio del templo, pero no cumplieron a cabalidad todo lo que Dios les dijo, porque ofrecieron un fuego extraño. Al igual que Saúl también cumplió en parte lo que Dios le había pedido. Le dijo que fuera al encuentro con los amalecitas y que fuera a la guerra. Pero él cumplió en parte, porque no mató a todos, dejó al rey vivo. No cumplió a cabalidad, porque dejó a algunos animales vivos, cuando Dios le había dicho que acabara con todo. Y la respuesta de Dios ante esos ofrecimientos que dieron estos hombres nos da cuenta de que Dios no quiere una parte de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. ¿Por qué no es suficiente solo con orar, ir a la iglesia y pedir perdón cuando nos portamos mal? Porque muchas veces nuestras oraciones solo se limitan a agradecerle a Dios por las bendiciones que nos ha dado, o nuestras oraciones solo se limitan a pedirle eso que nosotros no podemos alcanzar con nuestros propios esfuerzos. Hay un dicho muy común y muy popular y que la mayoría de las personas ponen en práctica aunque saben que no es correcto, y es: el que peca y reza empata. Y en base a esa frase muchos tienen su religión. Su comunión con Dios se basa en pedirle perdón a Dios porque se sienten mal, porque sienten culpa, pero luego de descansar porque sienten que Dios los ha perdonado, vuelven y hacen lo mismo. Eso no es un arrepentimiento, eso no es lo que Dios espera. Dios le dijo al paralítico: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga un mal peor. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios milagros en nuestras vidas, pero ¿qué pasa? Que estos milagros suceden en nuestras vidas y después vamos y hacemos algo peor que ofende más a Dios. Y otra vez volvemos a orar. ¿Ese es el tipo de oración que Dios quiere? Dios realmente sí espera oraciones de arrepentimiento, pero de un arrepentimiento genuino que siente dolor por haber ofendido a Dios. Un arrepentimiento del cual no quiere volver a cometer eso que desagrada a Dios. Dios espera oraciones de personas que le digan: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y en cuanto a ir a la iglesia, muchas veces vamos a la iglesia porque es una costumbre que aprendimos de nuestros padres. Muchas veces vamos a la iglesia porque es una costumbre que adquirimos hace años, cuando estábamos pasando por ese problema y encontramos en Dios la solución a nuestros problemas y quedamos acostumbrados a ir a la iglesia. Pero solo nos limitamos a escuchar la palabra, pero no a poner en práctica la palabra. Tener ese estilo de vida, actuar de esa manera con Dios, agradecerle por las bendiciones, pedirle cuando lo necesito, ir a la iglesia no porque tenga la intención de cambiar mi vida, sino porque es una costumbre para mí, porque en la iglesia me siento tranquilo, no es lo que Dios espera de nosotros. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios la podemos encontrar en su palabra. Cuando vamos con un espíritu humilde y con el deseo de aprender, no vamos a encontrar en la palabra de Dios su voluntad cuando yo voy con un espíritu de imponer mi voluntad en ella.
sino que cuando voy como un niño, con la necesidad y el deseo de aprender, no con el deseo de justificar mis errores en mi vida. Nadie puede comprender la voluntad de Dios en su vida si no estudia por sí mismo la palabra de Dios. Muchas veces por pereza de estudiar por nosotros mismos la Biblia, lo que hacemos es confiar plenamente en todo lo que nos dice un predicador, en todo lo que nos pueda enseñar un ser humano. Y si bien es cierto que Dios usa hombres y mujeres para traernos a sus pies, para enseñarnos su verdad, Dios desea tener una comunión directa con nosotros y enseñarnos Él mismo a través de su Espíritu Santo y de su palabra cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Yo no voy a poder nunca comprender cuál es su voluntad en mí si yo no lo busco en la intimidad, en la oración, en el estudio de la palabra con un corazón sincero de aprender. No me puedo fiar de todo lo que enseñan los hombres. Yo tengo que escudriñarlo todo, pero debo retener lo bueno. Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nosotros debemos escuchar, sí, lo que dicen otras personas, pero solo a través del estudio de la palabra de Dios nosotros podemos comprender si lo que esa persona me está enseñando es real o no es real. Dios no espera que nosotros solo oremos, vayamos a la iglesia o que le pidamos perdón por nuestros pecados cometidos y después volverlos a cometer. Dios espera de nosotros amor. Así como la esposa, además de palabras bonitas, excelentes regalos, lo que más desea de un hombre es fidelidad, es verdadero amor, es verdadera entrega. Eso mismo que nosotros esperamos de nuestra pareja, de esa persona que amamos, eso mismo es lo que espera Dios de nosotros. Fidelidad, comunión, conversación, tiempo juntos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Dios no espera que le oremos a Él para pedirle perdón por un pecado que sabemos que tenemos el deseo y que vamos a volver a cometer. ¿Para qué pedir perdón por un pecado que ya tenemos planes de volver a cometer? No espera que nosotros le oremos simplemente porque tenemos muchas cosas que necesitamos y que aunque hemos intentado obtenerlas de otras maneras, nos damos cuenta que solo Dios lo puede dar. Dios no espera que vayamos a la iglesia solo porque hay que acordarse de Él un día a la semana. Y que si no voy a la iglesia pueda que no me dé las bendiciones que le estoy pidiendo. O tal vez me empiece a ir mal en la vida por dejar de buscarlo y dejar de ir a la iglesia. Dios no espera que nosotros le pidamos perdón por nuestros pecados solo por el miedo de afrontar las consecuencias de nuestros pecados, sino que si pedimos perdón por el pecado es porque nos sentimos tristes de haber ofendido a Dios y nuestro deseo es volver a Él, a sus pies y no cometer más ese pecado. Dios quiere que nosotros sintamos verdadero arrepentimiento. Dios desea que nosotros entreguemos a Él nuestro corazón, que lo amemos de verdad, que lo busquemos, que pasemos tiempo en oración, no solo pidiendo, no solo agradeciendo, sino pidiéndole que nos ayude a conocer su voluntad. Dios espera de nosotros que lo amemos de tal manera que obedecer sus mandamientos en nuestras vidas no sea un castigo, sino un deleite. Que encontremos paz al meditar en su palabra y guardar sus mandamientos. Si eres de los que honran a Dios con sus labios, pero tan solo el pensar en estudiar su palabra te da pereza. Obedecer sus mandamientos es una obligación y no un deleite. Si asistes a la iglesia solo por costumbre, si eres de los que agradece a Dios con tus labios, pero con tu vida lo desagradas, no andando en sus mandamientos ni cumpliendo su voluntad. Si eres de esas personas, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo para ofrecer a Dios lo mejor de ti, tu corazón, tu amor, tu obediencia, tu fidelidad. Dios dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos.
La invitación que te quiero hacer el día de hoy es que dejes de ser de esas personas que honran a Dios con sus labios, pero que su corazón está muy lejos de hacer la voluntad y de hacer lo que Él espera. Quiero invitarte para que me acompañes en esta oración para finalizar. Padre amado, que estás en las alturas de los cielos, la gloria y la honra sean para ti, mi Señor, por toda la eternidad. En estos momentos, Señor, quiero pedirte por esta persona que ha llegado hasta este momento del video y que lo ha escuchado, Señor. Quiero pedirte por él, por ella, para que tú tomes su corazón y pongas en ella, en él, la necesidad de buscarte. Que pongas en él, Señor, el querer hacer tu voluntad. Que puedas, Señor, transformarlo cada día a pasar de ser una persona que solo te honra con los labios a ser una persona que te honre con todo su ser, con toda su alma. Bendícele, Señor, y permite que tu Santo Espíritu le ponga, Señor, esa necesidad de estudiar tu palabra para que pueda conocer cuál es tu voluntad en su vida. Que tú puedas cumplir el propósito que tienes, Señor, en su vida. Gracias te damos por escucharnos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti.